Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, pasado y presente, el programa donde cada sábado hacemos un análisis objetivo y desapasionado con figuras, con voces autorizadas, con voces con crisoles históricos necesarios para emitir juicio en televisión sobre los aspectos que afectan el desenvolvimiento de la sociedad contemporánea dominicana y también basado en una mística, en una filosofía de unas enseñanzas primigenias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de tratar los temas históricos trascendentes, los temas nacionales, los fastos de nuestra historia, que en un momento determinado de nuestra evolutividad histórica han reafirmado la fe en el destino dominicano. Esta semana quiero manifestar, y fue una idea, un concepto que tanto Francisco Carvajal Martínez, hijo, como Sergio Germán Medrano, en semanas anteriores, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, yo narraba de manera, diríase, la profunda impresión que me causó a mí de unos estudiantes de Penn State University de Pensilvania, que son condiscípulos de mi hijo Daniel, que estaban en República Dominicana, en Punta Cana, y sus padres, en una pequeña cena que mi hijo quería organizarle, en un restaurante en Bachata Rosa de Blue Mall en Punta Cana. La mayoría de los estudiantes, los padres se negaron a que salieran del hotel, ciudadanos norteamericanos, y eso lo tratamos en ese momento, porque República Dominicana tiene un aspecto decisorio y determinante en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana, y en las últimas décadas, por una política sectorial, se ha fundamentado el desarrollo nacional en el sector turístico. Y esas noticias obviamente causan inquietud a una industria en República Dominicana que donde el 65% del turismo que recibe la República Dominicana de alto poder adquisitivo proviene de Norteamérica. Y ahora, en el transcurso de esta semana, precisamente el martes 12, en la televisión continental americana, en Estados Unidos, en los canales de televisión se dio de nuevo un segundo aviso a los ciudadanos norteamericanos que vienen a visitar República Dominicana. Y esos son los temas trascendentes a los cuales tiene que abocarse a discutir las autoridades nacionales que tienen que ver con la conducción, reitero una vez más, de los destinos nacionales. En la televisión continental americana se le hacía un aviso a los norteamericanos que cuando vinieran a República, en primer lugar, que se abstuvieran de visitar República Dominicana por el grado de peligrosidad que implica su transitoriedad dentro del territorio de la República Dominicana. Primero, por el auge inusitado del consumo de drogas narcóticas. Segundo, porque podían ser víctimas de un asalto. Y en tercer lugar, porque podían verse envueltos en un accidente de tránsito. Y hablaban precisamente las autoridades norteamericanas que esos tres flagelos se debían en parte al deterioro que ha tenido la justicia en la República Dominicana. Ese es el criterio, obviamente, que planteaban las autoridades. Pero ya la República Dominicana, tratándose de un tema que ya ha sido enfocado en la televisión continental americana, porque ahorita aparecerán 2 o 3 de estos periodistas pagados, de estos periodistas pagados, como decía mi papá, en la última fase de su vida pública, donde esa práctica aún era incipiente en la sociedad dominicana, de periodistas que metían opiniones pagadas, opiniones interesadas. Ahorita dirán y vendrán a minimizar, no, que eso es una cosa. Yo estoy sumamente preocupado porque es un aviso que salió en la televisión continental americana, en los canales más importantes de noticias de Estados Unidos. Y ahorita dirá el secretario, no, eso es un disparate, eso no hay que hacerle caso. Y sin embargo ya se está viendo concretamente cuáles pueden ser las consecuencias que podría tener en caso de nosotros obviar, porque nosotros siempre privamos en que sabemos más que todo el mundo. Por eso que el latino, cuando llega a Estados Unidos, tiene ese choque, ese contraste cultural con el anglosajón,
porque el anglosajón es frío, es pensante, modula el pensamiento, modula las ideas, modula lo que son. Los latinos no, los latinos, como decía mi papá, tendemos a detractar o tendemos a adular. No tenemos la posición ecléctica que tiene el latino, que tiene el anglosajón. Entonces nosotros ahorita diríamos, no, eso es una cosa que eso no tiene que ver nada, eso es un disparate, eso no tiene ninguna trascendencia ni nada. Entonces, esta noche yo quiero seguir conversando y traje precisamente, porque yo creo que uno de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana, parte de esa transición imperfecta que se operó de la dictadura a la democracia, de la muerte de Trujillo para acá. Y hoy, esta noche, en Pasado y Presente, yo quise hacer un programa interesante con un dominicano, como reitero una vez más, que está investido de los crisoles históricos para hablar de esos temas en la República Dominicana, como es Sergio Germán Medrano. Porque en República Dominicana hay mucha gente que opina y habla sin tener los méritos necesarios, la cultura vivencial. Eran gente que en los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, cuando aquí se estaba jugando un momento decisorio, estaban ajenos a los asuntos nacionales. Y Sergio Germán Medrano tiene ese mérito de que cuando aquí la juventud dominicana se organizó y le dijo a Rafael Leonidas Trujillo Molina, basta ya, no ese basta ya de Viriato Fiallo, que al final de cuentas lo condenó al zafacón de la historia, sino el basta ya que tuvo que ver con la terminación del régimen de Trujillo, al crear el movimiento conspirativo de más sustentación social que fue el 14 de junio. Y dijo así, ese movimiento fue decisorio para el final de la era de Trujillo. Y yo creo, de mi punto de vista, desde mi humilde opinión, como un lector agudo de los temas históricos dominicanos, que yo creo que el grave problema nacional que se percibe hoy día es en esa transición imperfecta que se dio de la dictadura a la democracia, y que los gobiernos sucesivos, con su accionar frente al país, han reivindicado el fantasma de Trujillo. Hemos pasado, como decía yo una noche, en una entrevista que me hacía el destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, habíamos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural en la apertura y la democracia. Con Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos en esos temas de la contemporaneidad que son decisorios para la supervivencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana, luego de la primera pausa de Pasado y Presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el proemio de Pasado y Presente, se encuentra con nosotros una vez más don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Gracias por tu elogiosa palabra respecto a mí, que las acepto con sencillez y humildad y como un estímulo para seguir durante el transcurso de mi vida tratando siempre de estar del lado de las mejores causas y tratando también de impulsar siempre el desarrollo nacional, la felicidad del pueblo dominicano. Tu preocupación respecto al comunicado que ha hecho
el gobierno de Estados Unidos para protección de sus ciudadanos que visiten la República Dominicana ya abarca 3 temas que nosotros habíamos aquí analizado, dilucidado muy ampliamente en numerosos programas que hemos tenido juntos. Esos 3 temas son el auge indetenible del narcotráfico, el auge indetenible de la delincuencia y el desorden incontrolable del tránsito, el caos del tránsito terrestre en la República Dominicana. Quiere decir que ese comunicado del gobierno de Estados Unidos se ha basado en 3 realidades políticos sociales indiscutibles, indudables e innegables. Entonces, tiene 2 vertientes. Nosotros debemos analizarlo desde 2 vertientes, de 2 puntos de vista diferentes. Primero, desde el punto de vista de elogiar la posición de un gobierno que protege a sus ciudadanos en el extranjero. Se preocupa para que sus ciudadanos que viajan al extranjero no sufran las consecuencias de los desórdenes sociales, la delincuencia y el tráfico de drogas que existe en la República Dominicana actualmente o en cualquier otro país donde vayan ciudadanos de los Estados Unidos. Pero a la vez, si tú lo ves en el lado opuesto, tenemos que lamentar que el gobierno de la República Dominicana no asuma la misma posición con sus ciudadanos en el extranjero. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué ocurre en Haití? 8 días de insurrección popular, porque le llaman desórdenes, pero no son desórdenes, es una insurrección popular que se ha nacido de inconformidad y del desacuerdo del pueblo, de las masas del pueblo haitiano, por la forma en que han manejado los problemas de la corrupción, los fondos de Odebrecht y una serie de ayudas que llegaban desde el extranjero y fueron utilizadas para beneficio de un grupo de personas corruptas, tanto dentro del Estado como fuera, que se corrompieron conjuntamente. Entonces, ese pueblo en Haití está en estado de sublevación en este momento. Ahora, allá hay muchos dominicanos. El gobierno dominicano no ha hecho ninguna advertencia, no ha hecho ningún aviso, ni siquiera le ha ofrecido la ayuda a los dominicanos allá para decirles que lo van a esperar en la frontera y lo van a trasladar, una evacuación y que lo van a esperar en la frontera para trasladarlo, nada. Quiere decir que eso te revela las 2 vertientes de un gobierno responsable, preocupado por sus ciudadanos, y de otro gobierno que no se preocupa por sus ciudadanos ni le importa la suerte que corran cuando están en el extranjero, y que la mayor parte incluso se van al extranjero desesperados por las condiciones que hay en el país, donde no tienen oportunidades de empleo, donde no tienen oportunidades de una vida digna, donde viven la misma tragedia que estamos viviendo nosotros. Ahora, repito, ese problema del tránsito, del desorden del tránsito, el problema de la delincuencia y el problema del crecimiento del consumo y mercadeo y importación de drogas, porque las importan realmente. Las drogas vienen aquí, hay una parte que se va a Europa, a Estados Unidos, pero hay otra parte que se queda aquí. Y esa es para negociar aquí. Quiere decir que tiene el carácter ya de una importación, como si fuera una mercancía que llegara normalmente. Lo único que llega subrepticiamente, sin pasar por los cauces normales de la aduana ni del control de las autoridades. Quiere decir que ya el problema de esos 3 problemas se está reflejando ya directamente en el turismo. Es decir, que aquí se ha hecho durante largos años una inversión muy alta por parte del Estado Dominicano en mejorar, por ejemplo, la autovía del Este, en mejorar las carreteras, en mejorar las playas, en mejorar distintos aspectos. Y se han logrado. Y se han logrado distintos aspectos del turismo, pero eso corre el riesgo ahora de que todo eso se pierda, porque si la gente se extiende en el extranjero, el temor y la preocupación entre la gente de que en la República Dominicana pueden morir, de que lo pueden atracar, no pueden salir, ahora mismo no pueden salir a la calle,
Los turistas que vienen, por ejemplo, a la zona este, principalmente, y a la zona norte de Puerto Plata, ya no salen de los resorts, están concentrados porque ya tienen miedo, e incluso los mismos manejadores de turistas y los mismos propietarios de esos resorts ya le advierten que es un riesgo y que no salgan. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿hasta dónde va a durar una situación donde va a ser un turismo exclusivamente de playa? Un turismo de playa. Los turistas no podrán conocer el país y no podrán beneficiarse tampoco el comercio nacional de ese turismo. Nadie, exclusivamente los dueños de los resorts y los dueños de los hoteles que estén en la playa, porque a los hoteles de las ciudades difícilmente van a venir turistas. Podrán venir gente de negocio, pero no turistas. Claro. Porque ¿qué van a hacer en un hotel de una ciudad si no pueden salir a la calle? Claro. Absolutamente nada. Y si van a salir a conocer una tienda o algo, tienen que durar 1 hora y pico de tránsito. No, O y 2 horas. con el Hombre, riesgo eso, de que pierdan la vida en la Porque calle. los asaltos no se pueden andar con relojes buenos, con nada aquí. Por eso, exacto. Ahora, ahí también, desde ese punto de vista, debe intervenir también un aporte de los dueños, de los inversionistas en esos hoteles, tanto extranjeros como dominicanos, porque ellos están usufructuando las playas, están usufructuando las facilidades que le da el Estado con el pago de los impuestos de nosotros para construirle carreteras que lleguen hasta esos lugares, construirle acueductos, construirle aeropuertos. Entonces, si se le está haciendo una inversión a favor de ellos, ahora, ¿qué ellos van a hacer a favor del país? Porque no pagan impuestos, no pagan impuestos. Están exonerados durante 30, 40 años y cuando vence un periodo de una exoneración, entonces le conceden otra nueva exoneración y finalmente terminan no pagando impuestos. Entonces yo entiendo que ellos tienen, esos inversionistas, esos dueños de esos grandes hoteles, tienen también la responsabilidad de contribuir económicamente al Estado para crear una policía de turismo bien organizada, ¿tú entiendes? Con un buen funcionamiento, bien educada, ¿tú entiendes? Y bien que tengan los escogidos dedicación y amor al trabajo que van a desempeñar para salvar el turismo en la República Dominicana. Porque si no se hace esa policía especializada de turismo aquí para que proteja la zona turística con vehículos, ¿verdad?, a pie y en todos los sentidos, y que los turistas puedan caminar por la calle, el turismo va a terminar aquí, definitivamente. Y ya hay experiencia de eso en otros países, donde el turismo ha decaído mucho, y tú tienes el caso de México. En México el turismo ha decaído considerablemente precisamente por los avisos parecidos a lo que ha hecho la embajada digo, no es la embajada porque ahora no es la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en República Dominicana, es el Departamento de Estado en Norteamérica que le está diciendo a sus ciudadanos: no vayan a República Dominicana en la televisión continental americana. Usted me capta lo que le dice, ya es una gravedad, una gravedad. Entonces nosotros, don Sergio, y usted lo sabe mejor que yo, que ha vivido en plena lucidez una serie de procesos importantes en la República Dominicana. Teníamos una época que teníamos una industria azucarera floreciente, la década del 60 y del 70 y los 50 de Trujillo. Ahí hay que ver nada más el álbum de Humphrey Wilson Delgado sobre la inauguración de Central Río Jaina, el florecimiento que había. Entonces aquí vinieron unos economistas de esas gente foráneas que vienen de fuera, que tienen una fórmula mágica para el desarrollo económico y social de los pueblos, y se inventan y dicen: nosotros ahora tenemos que desmontar la industria azucarera. Nosotros vamos a basar en nuestro desarrollo y el modelo económico de República Dominicana en el turismo, en una economía de servicios y de zona franca, sabiendo la volatilidad que hay con ese sector, don Sergio. Porque mire, por ejemplo, ahí tenemos Cancún. ¿Qué pasó con Cancún? Cancún, ok, el gran turismo norteamericano, todo lleno, perfecto, pero comenzaron el New York Times a hacer reportajes sobre las bandas y las gangas de drogas que le ofrecían a los turistas drogas en la playa. ¿Y que hicieron el Departamento de Estado? Cancún ya no es un destino seguro para los ciudadanos norteamericanos. Y yo estoy alarmado con el tema, porque a mí, antes de que saliera aquí esas crónicas en el periódico, en las 12 de la noche, el hijo mío me llamó a mí de Pensilvania, me dijo: papi, en la televisión están pasando esto y esto, este aviso de República Dominicana, que hay que tener mucho cuidado,
que no es elegible para visitar la República Dominicana. Entonces, don Sergio, yo creo que el tema es muy complejo. Ya los temas que usted y yo veníamos analizando, del auge de la delincuencia, de esa marginalidad social, una serie de cosas, ya yo creo que está atentando contra la misma supervivencia del modelo económico que hemos adoptado los dominicanos. Pero de una manera directa, extensa y profunda. Oye, no es solo el turismo, esa situación también está afectando la vida cotidiana de los dominicanos. Es que ya los dominicanos no nos atrevemos a salir temprano en la noche, ni mucho menos a medianoche, y todavía mucho menos a altas horas de la noche, a la calle. Tenemos miedo ya hasta en carro, hasta en automóviles y en vehículos de salir. A pie ni se diga, la gente no está caminando a pie de noche. Hay lugares como por ejemplo el Parque Mirador del Sur, donde parece que hay una vigilancia y todavía la delincuencia no ha ido de una manera amplia, no ha habido una gran delincuencia, aunque han habido algunos casos, pero ahí es que se está caminando, ahí camina la gente, pero después ningún otro sector de la ciudad se camina. Y tú todos los días, cada vez que ves un atraco violento en la zona de Naco y Piantini, y el último fue esa joven periodista que iba caminando en la Maribel Contreras, sí, exacto. por la zona colonial, o comprarle hasta una pierna. No, aquí en la Winston Churchill. Fue en el paseo de medio de la última. Sí. No, fue en el paseo de medio y la arrastraron ahí con un motorista. Pero es que también es el hecho de que en una vía como esa arrastraran a esa joven periodista, te indica el pánico que hay porque nadie se atrevió a ayudarla y fue arrastrada con los automóviles pasando y la gente mirando. ¿Por qué no se atrevió nadie? Por dos cosas. Primero, porque esos delincuentes andan armados y podían arriesgar su vida, podían perder la vida defendiendo a esa pobre muchacha. Pero en segundo lugar, el otro punto es que pasa lo que le pasó en una oportunidad al conductor de un autobús de estudiantes, que lo iban a atracar y por defenderlo mató accidentalmente a un soldado o a un policía. ¿Y qué pasó con el que fue preso? Terminó preso, porque ese es el otro problema. Aquí no hay una noción muy clara de lo que es la defensa propia. La defensa propia significa que cuando a una persona lo van a atracar, cuando una persona tiene en peligro su vida, tiene el derecho de defenderla. Y si la va a defender y tiene que repeler un ataque también con la violencia, pues eso es defensa propia. Si el agresor delincuente fallece defendiéndose la persona su vida, eso es defensa propia y no debe pasar por el avatar de un proceso de instrucción ante la fiscalía y un proceso en el juzgado de instrucción para después de 6 meses, 7 meses preso, una sentencia de defensa propia. Eso por un lado. Por el otro lado está también el hecho de que el derecho de defensa personal se extiende no a la propia persona, sino también que una persona puede, defendiendo a otra persona, en defensa de la vida de otra persona, si por ejemplo enfrenta a un delincuente para defender a la joven Contreras en la avenida Winston Churchill y tenía que enfrentarse a tiro con un delincuente para que no la matara y el delincuente terminaba muerta, eso es defensa propia también, porque es defensa de la vida de otra persona y no debería pasar por ese avatar que relaté hace un momento. Quiere decir que la situación aquí, en cuanto al desenvolvimiento cotidiano, no es solo un aspecto que está afectando el turismo, sino que está afectando la vida de nosotros. Y tú te preguntas, ¿por qué no se termina con esa situación? Tú podrás decir y hablar, terminar con la pobreza es muy difícil, eso no se va a poder, somos un país pobre. Terminar con la marginalidad social. Marginalidad social o
educar a toda la población para que los jóvenes no caigan en el mundo de las drogas o de la delincuencia, es imposible, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser cierto que son tareas de muy largo plazo y que requieren una inversión muy grande, tanto en educación como en remozamiento cultural, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, para aplicar la represión de la ley no se necesita nada. Para aplicar la represión que hay en el Código Penal, ¿verdad? Y utilizar el Código Procesal Penal correctamente para defender a las víctimas inocentes, no se necesita ninguna inversión porque están ahí los jueces y están ahí las leyes. Sin embargo, no se hace. Y ahí es que viene el grave problema. Por eso que los americanos dicen que uno de los graves problemas es la poca funcionabilidad de las instituciones judiciales o encargadas de administrar justicia. Por eso te lo estoy analizando en ese otro aspecto. Ese es uno de los elementos que toma en cuenta el Departamento de Estado para hacer no viable la República Dominicana, o sea, no elegible, perdón, es el concepto, el vocablo apropiado para los ciudadanos americanos venir a pernoctar en República Dominicana. Eso es el tema de la infuncionalidad de las autoridades que tienen la potestad, que el Estado y la ley le otorga la facultad de combatir la delincuencia y de combatirla enérgicamente, y no se está combatiendo. Por ejemplo, óyeme, ahí en la televisión en estos días salió un sujeto, un bárbaro, que violó a una niña de 9 años, la apuñaleó hasta matarla, wow, y después quemó el cadáver. Entonces, esa persona la llevaron al juez de la medida de coerción y le dictó 1 año de prisión preventiva. Yo me pregunto, si la ley lo autoriza a dictar 1 año y medio de prisión preventiva, ¿por qué no lo mandó a la cárcel ya por el 1 año y medio? Claro. Sí. Para dar la oportunidad que venga la revisión de la medida y entonces ahí es que viene el relajo y se diluye los procesos judiciales en República Dominicana con ese nuevo formalismo procesal. Porque nosotros, si aquí, bueno, usted dirá, bueno, nosotros aquí desde el presidente de la República tiene, vamos a decir, múltiples ocupaciones sectoriales de qué ocuparse, pero si aquí en República Dominicana, oiga bien, eso del Departamento de Estado norteamericano y eso que salió en la televisión continental americana, eso es un aviso importante, eso es una clarinada. Entonces me entienden así, la gente tiene que ponerle atención a ese tema en República Dominicana, que tiene que hablarse, que no vengan esos periodistas pagados que hay en la mañana, que se ponen unos sacos, unos briones, y se ponen porque nosotros, eso es la desinformación de República Dominicana, eso es un organismo, alguien que lo dijo, que no tiene ninguna trascendencia. ¿Quién prueba que fue? Lo estoy diciendo yo, fue en televisión continental americana que se dijo ese problema. Entonces, si aquí en República Dominicana no se le presta atención a eso, don Sergio, yo creo que va a haber dificultades, va a haber controversia, porque del desarrollo turístico, y yo que en las últimas semanas, en los últimos meses he tenido mucho que visitar la región de Higüey, esa parte por ahí que se ha hecho un desarrollo bastante ostensible en la República Dominicana, un desarrollo social y el turismo, tanto el turismo como la remesa de los dominicanos en el exterior, yo creo que son los sostén básicos de la economía dominicana. Y también nosotros no podemos perdernos en un elemento que siempre ese izquierdista dominicano, pensando como aquel libro de Plinio Apuleyo Mendoza, el perfecto manual para el perfecto idiota latinoamericano, que están atados, que quieren atribuirle todos los problemas coyunturales y estructurales de la sociedad contemporánea dominicana a los intereses, a los norteamericanos. Entonces, tienen que darse cuenta también que el socio principal de República Dominicana es Estados Unidos, que no es Singapur que le está diciendo a sus ciudadanos que no vengan a República Dominicana. Es el socio principal comercial de la República Dominicana el que está hablando, y eso tiene que conmover la sociedad. Y aquí tiene que haber una catarsis social. Aquí tiene que analizarse cuál es el problema. Porque el problema es complejo. El problema se nos está yendo de las manos en todos los sentidos. Y usted, que fue un luchador antitrujillista, todos esos gobiernos que han venido con posterioridad a la era de Trujillo han reivindicado el fantasma de Trujillo. Ese interés que tiene la juventud por el tema de Trujillo es por eso.
por este desorden, por este tutti frutti mental que hemos tenido aquí ahora. Vamos a hacer, entonces, una pausa para luego seguir conversando con este tema interesante de ese paralelismo que se ha establecido entre la dictadura y la democracia. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Carvajal, antes de pasar a este último tema, yo quiero corroborar contigo en el sentido de que el anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos debe elogiarse porque es un anuncio responsable de defensa de sus ciudadanos, porque esa es la responsabilidad del Estado, defender sus ciudadanos dentro de su territorio y fuera de su territorio cuando lo que hacen es que salen y están en otro país dentro del marco de la ley, sin violar ninguna ley. Tiene que defenderlo y en este caso hace muy bien con advertirle a sus ciudadanos de los problemas que hay aquí en la República Dominicana. Quiere decir que yo no creo que exista ninguna crítica válida, aceptable contra esa decisión. Yo estoy de acuerdo con usted plenamente. Ahora, tú mencionaste el tema del interés inusitado que tiene la juventud, el tema de lo que ocurría durante la era de Trujillo. Fíjate, en la era de Trujillo es verdad que había un orden, es verdad que había una tranquilidad, pero eso hay que manejarlo con pinza, porque el orden y la tranquilidad eran impuestos de una manera que tenía un costo muy elevado para la sociedad, porque conllevaba la suspensión de todas las libertades individuales y los derechos ciudadanos, e incluso un manejo de la economía del país por una familia, exclusivamente, que era Trujillo y su familia. Quiere decir que ese orden tenía un costo muy elevado. Lo que sí es que no hemos podido los dominicanos asumir y adoptar ese mismo orden inteligentemente dentro de la democracia, dentro de la libertad y dentro de la libertad económica, es decir, la libertad de empresa que existe después de la muerte de Trujillo. Lo inteligente hubiera sido que ese orden hubiera continuado, ¿tú entiendes? Y se hubiera mantenido. Ahora, yo quiero que tú sepas esto, que ese orden de Trujillo también tenía Trujillo era un bárbaro, un déspota, un despiadado, y no le importaba la ley, pero se cuidaba de dar la apariencia de que él gobernaba apoyado en la ley. Exactamente. Hasta el propio ascenso político de él en el 30 simuló siempre ser un viso de legalidad. Exactamente. Como lo explica, ¿no, verdad? Bernardo Vega en el libro el 27 de febrero de 1930, la más bella revolución, la más anunciada revolución de América. No, y déjame decirte, también se preocupaba
porque hubiera una justicia funcional. Claro. La justicia funcionaba definitivamente. Claro. En el tema de la delincuencia Claro. había una función correcta de la justicia y se impartían condenas severas y se aplicaba la justicia. Bueno, Claro. yo te diría que ese aspecto era ejemplar. Claro. Lo único era que también se utilizaba la justicia Claro. para fines políticos. Claro. Y se juzgaban a personas y se llevaban presas atribuyéndole infracciones de derecho común cuando realmente lo que había era una querella política, lo que había era una malquerencia de esa persona con el régimen de Trujillo. Entonces lo llevaban a la justicia y le endilgaban Claro. una infracción de derecho común. Pero después, en cuanto al tema de los delincuentes, es más, era extremadamente, yo te diría que era tan extremado era el tema de Trujillo con la delincuencia, que daba lugar a veces a situaciones tragicómicas. Y te voy a relatar una. En Baní se dio una situación de un señor que se había dedicado a robar. Hacía robos, se lo llevaban preso, lo condenaban a 6 meses, lo condenaban a 10 meses, lo condenaban a 1 año. Pero En plena era de Trujillo. En plena era de Trujillo. Hasta que un día se le ocurrió, esto a mí me da mucha risa y pena a la vez, se le ocurrió robarse un pudín de boda al mediodía. De una boda que era en la noche. En la noche. De una boda que era en la noche. Y tú puedes asegurar que yo no sé por qué razón eso escandalizó tanto, que la boda no se pudiera celebrar, que el pobre hombre, que no lo habían matado por robos peores anteriores, amaneció ahorcado al otro día. Por el bizcocho. Sí, con un supuesto suicidio de él. ¿Tú entiendes? Como era Como se estilaba en la época. Como se estilaba en esa época. En la época. Por el robo de un bizcocho, tú te preguntas, ¿y por qué si robaba tanto y se robó un bizcocho, tuvieron que matarlo? Bueno, por lo tragicómico que era también la dictadura de Trujillo. En esos tiempos, él mismo era un hombre con... Bueno, míralo ahí, míralo como luce en la televisión con esas oropeles y, claro. y con esa... Pero lo que yo le quería decir, don Sergio, y es lo del tema, porque este tema lo puedo yo discutir con usted, lo discutía con Villegas, con Fefe Valera, porque aquí en República Dominicana hay mucha gente que está opinando y no tiene los credenciales históricos. Y usted como figura importante del 14 de junio y que está su nombre contenido en el libro del complot desvelado de Rafael Eduardo Valera Benítez, que cuando aquí una gente me dice a mí, no, porque yo luché contra Trujillo y yo fui de la avanzada, que yo creo que no me parece un momentico. Yo tengo una lista ahí que me elaboró el Movimiento Popular Dominicano. Tengo el libro de Luis Enrique Castillo, crímenes delitos contra la cosa pública y seguridad exterior del Estado. Y tengo el complot desvelado de Rafael Eduardo Valera Benítez. Y usted tiene ese mérito de que, a pesar de ser un profesional exitoso en la apertura y la democracia, que a veces lo que yo le critico a mucha gente, que en sus años de juventud son fervorosos defensores de ideas y conceptos nobles, y luego el desarrollo de su ejercicio de una profesión liberal lo absorbe y no participan en la defensa de este hábitat geográfico. Yo tengo que reconocerle a usted que esa es una cualidad esencial suya. El éxito profesional no lo ha nubilado para que usted no piense en el interés colectivo de la sociedad. Entonces, yo esta idea, este concepto, solamente puedo hablarlo con gente que esté ante el país vestido de los crisoles, como el caso suyo. Y yo estoy viendo con mucha preocupación. Por ejemplo, esa transición imperfecta que se operó de esa noche del 30 de mayo al 24 de abril, de la dictadura a la democracia, es donde yo digo, y así lo establecemos en conversaciones con Euclides y con José Miguel Soto Jiménez, es donde está, yo creo que el eslabón perdido de esa transición de la dictadura a la democracia. Por nosotros nos hemos pasado. Usted me decía ahorita, bueno, que la justicia, que sé yo qué, pero ahora, ok, con Trujillo se prácticamente se había cercenado las libertades individuales, pero hoy día en República Dominicana, de manera forzosa, el derecho de la transitoriedad, como Leonel Fernández eufemísticamente en el 2010 proclamó la Constitución del 2010 y la constitucionalización de la norma procesal de esos códigos y esas cosas. Y sin embargo, yo lo digo a usted,
váyase a caminar por la Luis F. Tomé tranquilo de la Casa de la Anunciación, coja para el Buen Pastor, por ejemplo, ponerle 2 instituciones religiosas de cierta importancia en la sociedad, para que usted vea que si no lo asaltan, es por algo divino, es por una deidad divina. Entonces, se está hablando de esto. Con Trujillo había también el orden, que es lo que ha hecho que la juventud tenga esa principal nostalgia por la era de Trujillo, es que también los que han venido después lo han hecho muy mal. Ahí decía en un restaurante que yo estaba, un exministro de las Fuerzas Armadas Dominicanas que está encausado en el caso de los tucanos, que montó una gente en un helicóptero y lo fue a llevar a Monteplata y le dijo, mira, esa finca es mía. Y comenzó en un helicóptero a caminar 30 minutos más, de un punto, 30 minutos volando en un helicóptero. Y dijo, toda esa finca que tú ves es mía, eso es mío. Y eso era terreno del CEA. Porque Trujillo, quiera o no, fuera un dictador o no, pero Trujillo le dolía este hábitat geográfico. Y hay de mi disidencia con muchos historiadores dominicanos que, influenciados por ese concepto, ese mito y esa fábula de la falsa izquierda, de que todo lo de Trujillo era negativo, no quieren reconocerle a Trujillo el sentido de la nacionalidad que tenía por este hábitat geográfico. ¿Qué te puedo decir? Vamos a suponer, vamos a evaluar la fortuna personal de Trujillo. Y era como decía Euclides. Casi el 90% de la fortuna de Trujillo se quedó aquí. Fíjese que todavía 50 años después, todo el que ha venido, todos los bandidos que han venido después, en los diversos gobiernos, se han repartido las tierras del CEA. Y aquí hay gente, don Sergio, como un caso que yo conozco particular, un caso de mi vida profesional, con una persona que le compró un terreno al CEA en $1 millón y pico de pesos. ¿Y usted sabe cuánto lo vendió? En 120 millones de pesos en menos de 7 años. Oiga la plusvalía, entonces aquí se ha repartido. Entonces hemos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural en la apertura y la democracia. Y este desastre que hay ahora. Por ejemplo, yo conversaba con su señora en esta semana de la época que cuando se inauguró aquí el Hotel El Embajador, el Hotel Jaragua, todas esas cosas en la era de Trujillo. Esos momentos de esplendor. No quiere decir que eso no se haya repetido en la apertura y la democracia. Porque hay que reconocer que Balaguer hizo obras de infraestructura de cierta importancia. Y Leonel Fernández también, hay que reconocerle eso. Tenemos que ser objetivos y claros en el análisis histórico. Pero, ¿qué me explica a mí si no son esas circunstancias que, por ejemplo, en el mercado electoral dominicano, una figura innominada, como un hijo de Angelita Trujillo, tenga más incidencia en la sociedad que la hija de las 2 personas que diría que encabezaron la resistencia más importante que tuvo Rafael Leonidas Trujillo Molina en la posteridad de su régimen, como fue Minero y Manolo? Aquí tienen que analizar una sociedad donde pasa eso. La psique mental de esa sociedad no anda bien. Por más que se quiera decir, no anda bien. Entonces usted como turista, ok, usted tiene esa como diría Tiberio, como decía Gregorio Marañón, en Tiberio, la historia de tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones, las heridas de haber sido un luchador antitrujillista importante. Y quizá en ese tipo, en el orden social, Trujillo tenía más destreza que los mismos, que las mismas figuras que han venido en la apertura de la democracia. Vamos ahora con los fondos públicos, para yo dar un ejemplo y darle la palabra a usted, para que usted analice. Cogemos a Generoso Núñez, Víctor Garrido, don Ramón Luis Tejada. Señores, eran servidores públicos. Ahora no, ahora es un desorden, esto es un tutti frutti mental. Ahora, en la detentación del poder político, hay gente, figuras innominadas, que simplemente por el hecho de que el candidato estaba un día, vamos a suponer, en Villarriba, en la provincia de Duarte, estaba lloviendo y le ganó la sombrilla. Ese es el elemento que se toma en cuenta para la designación. Y mire cómo estamos. Mire cómo estamos hoy día. El sistema educativo dominicano. El grave problema dominicano es la educación, quieras o no. Danilo ha hecho un esfuerzo extraordinario en dotar de infraestructura, pero mire ya la infraestructura como son. Ha servido para que sea un paquete de tigre que se ha querido ayudar. Y lo que hace es que se daban todos los cuartos. Con un temblorcito de 5 grados en la escala de Richter hace ya defectos estructurales a las obras. Entonces en República Dominicana, mira esta gente que se enriquecieron en la Velocidad de la Luz, una cosa. Entonces la juventud dominicana percibe en Trujillo ese orden social que se añora. Y ese orden social que nosotros necesariamente tenemos que abocarnos a recuperar ese orden social, sea de una manera o de otra. Porque ya la economía dominicana la hemos basado en un modelo. Y fíjese que Pedro Silverio escribió, un economista que tiene muchos credenciales académicos, que escribió en días pasados,
tiene que renovarse, o tiene que replantearse el sistema de sostenibilidad de la economía que está basada en el turismo. Y ya esto del Departamento de Estado norteamericano es una clarinada a nosotros. Yo no sé cómo usted visualiza eso, pero yo creo que esa vigencia de Trujillo, ese cadáver todavía, diría ser vigente, se debe en parte a cómo lo han hecho los que han venido a la apertura de la democracia, porque los cívicos fueron los primeros, porque Juan Bosch vino, se dio cuenta, hizo el inventario, pero los cívicos cuando tuvieron en los triunviratos y en el Consejo de Estado se volvieron locos con el patrimonio de Trujillo. Sí, pero dígame usted entonces eso, explíqueme bueno, usted al país eso, entonces usted que tiene la visión del otro lado como luchador antitrujillista. es que el régimen de Trujillo totalizó la vida pública y privada de la República Dominicana. Fue un totalitarismo y que en consecuencia, como régimen totalizador, algunos aspectos positivos debía tener. No todo en la vida es totalmente oscuro. Es totalmente claro. Claro, exactamente. Y ese gobierno totalitario, por ejemplo, uno de los aspectos, o dos de los aspectos más sensibles del manejo del Estado, que son la educación y la justicia, funcionaron bien, excluyendo naturalmente los casos en que estaba envuelto Trujillo o sus acólitos, sus seguidores más cercanos. Y sus seguidores más cercanos si Trujillo los protegía, porque si Trujillo no los protegía, la justicia funcionaba. Claro. Entonces te quiero decir que... Pero estamos en la misma circunstancia porque pero ahora déjame decirte, hay procesos no, que del poder político manipula e inciden en el poder judicial para que... Pero te voy a llevar a otro punto. Ahora bien, ese funcionamiento de la justicia y ese funcionamiento de las instituciones públicas, como tú señalaste, tenía como fundamento la selectividad de las personas, porque Trujillo, lamentablemente, a diferencia de lo que ha ocurrido después, se cuidaba mucho de a quién escogía para las funciones públicas. Ah, eso es importante. Repita eso al país. Repita eso. Se cuidaba mucho de a quién escogía para las funciones públicas. Ah, exactamente. Y eso nos lleva a una... Ya hay una marcada diferencia en lo que ha venido a posteriori. Disyuntiva hasta de filosofía de la historia. El papel de la personalidad y el papel de los acontecimientos en la historia. Exactamente. Entonces, definitivamente, como tú dijiste, incluso después de la muerte de Trujillo, los gobiernos inmediatamente siguientes tuvieron el cuidado de escoger muchas de esas mismas personas para funciones públicas. Por ejemplo, tú mencionaste a Generoso Marchena, un hombre poco mencionado en la vida pública y la historia dominicana, pero ese hombre le manejó la finanza, el presupuesto del país a Trujillo, fue director general del presupuesto. Exacto, Generoso Núñez Marchena. Sí. Y después de eso, el Consejo de Estado lo nombró también director del presupuesto. ¿Por qué? Porque durante la era de Trujillo no fue un corrupto. Claro. Y lo utilizaron productivamente y tampoco fue corrupto después de la era de Trujillo. Manuel Ramón Ruiz Tejada fue... Ahí se paran las aguas. Exactamente. Ahí se paran las aguas. Un juez ejemplar, el modelo de juez durante la era de Trujillo, y fue el modelo de juez después de la era de Trujillo también, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Es decir, muchos de esas personas siguieron siendo lo que eran. Entonces, tú tienes que pensar que una de las misiones más delicadas que tiene el jefe del Estado y que tienen los organismos que designan las personas cuando son organismos colegiados, es escoger las personas que deben ir a las funciones públicas. Hay que saber escogerlas. Cualquiera no puede ser un director del presupuesto porque se roba todo el dinero del presupuesto, como ha ocurrido. Lo cambian, lo trastuecan, se lo pasan de un sitio a otro, a donde tienen un cómplice que está esperando para inventarse una obra. No. Ahora un desastre comparado con la era. Bueno, exactamente. En ese aspecto de la transparencia y la administración pública. Exactamente. Ahora también tú tienes que ver que también la judicatura, esa judicatura, ¿quiénes fueron jueces en la era de Trujillo? Yo recuerdo, mira, fueron jueces Maní, Armando Cruz Peña, Julio César Montolío, Manuel Vergé Chupani,
Octavio Suberví, Rubén Castro Ojío. Si tú buscas todas esas personas, eran ejemplos de ciudadanos, buenos esposos, buenos padres de familia, gente y no podemos volver a esas raíces. Bueno, o no, sí, que no hay dominicanos que puedan cargarle la bota a pero no podemos volver a ese pasado, no los escogen, a ese pasado glorioso. No los escogen porque entonces no se puede vivir de la corrupción que hay en el Estado dominicano. No se puede y no pueden ser. Y te voy a decir otra cosa también. A pesar de toda la prosperidad del profesor Juan Bosch, que tú lo mencionaste, a mí no se me olvida que en el año 1962, para las elecciones del 1962, Juan Bosch lanzó el mensaje y la proclama de borrón y cuenta nueva con la persecución de los trujillistas. Que tenían los cívicos, a instancia de los cívicos. Sí, y del MPD. Y el 14 de junio. El 14 de junio y todos los partidos. Todos los partidos, con los remanentes. Con excepción del PRD que fundó Juan Bosch. Y Juan Bosch, para poder llegar al poder, porque evidentemente había una masa trujillista todavía en el país, y no había tiempo para educar esa masa en lo que es en las conveniencias de la libertad y la democracia. Entonces la gente todavía la gente se sentía trujillista porque el país se adocenó, el país fue educado para el trujillismo. ¿Tú me entiendes? En las escuelas se enseñaba el trujillismo y que Trujillo era el benefactor de la patria y que Trujillo era el ilustre preclaro dominicano y que descendía de la prosapia ilustre española y era descendiente de un matarife, general matarife español y de un ladrón de ganado en el sur de la República. Pues recuerda que Trujillo era nieto de José Trujillo Monaga. Sí. Y José Trujillo Monaga vino aquí cuando la ocupación española. Hijo de José Trujillo Bardé. No, padre de José Trujillo Bardé. Exacto. Y vino aquí cuando la ocupación española, no, José Trujillo Monaga. Sí, pero el abuelo de Trujillo. El abuelo de padre. Trujillo. José Trujillo Monaga era el abuelo de Trujillo. Exacto. Entonces, José cuando Trujillo la ocupación española se fue de aquí y pasó a Cuba, y en la Cuba se convirtió en un perseguidor de enemigos de la ocupación española, calificándolos de criminales, de ladrones y de delincuentes, y los mataba y acabó. En la ciudad de La Habana fue famoso José Trujillo Monaga como hombre cruel. Exacto. Y perverso. Entonces, ese era el padre de José Trujillo Bardé, porque tuvo ese hijo con Silveria Bardés. Silveria Bardés era una mujer de las Matas de Farfán, que era partidaria de los gobiernos de Buenaventura Báez, y le atribuían la calidad de espía de Buenaventura Báez en el sur. Y José Trujillo Monaga tuvo una relación de concubinato con esa señora, y de ahí nació José Trujillo Bardé. José Trujillo Bardé entonces en San Cristóbal se casó con Julia Molina, una mujer de buena sociedad, una señora seria de San Cristóbal, de una familia seria de San Cristóbal. Pero José Trujillo Bardé lo que hizo fue engañar a mucha gente con asuntos de negocio de pieles. Él compraba pieles y cuando Trujillo sube al poder, le debía dinero a mucha gente en Baní, en San Cristóbal, en Azo, en esa zona. No le pagó más nunca un centavo a nadie. Imagínese, ya tenía subasta con la detentación de los destinos nacionales. Y ese señor, ese José Trujillo Bardé, fue enterrado en la catedral, en el Panteón Nacional. Fue enterrado para que tú veas las ironías de la historia dominicana. ¿Tú me entiendes? Bueno, pues con esto te quiero decir que era la personalidad, es decir, las personas que se escogían en la era de Trujillo para la función pública y las personas que se comenzaron escogiendo después de la muerte de Trujillo también, por el Consejo de Estado y hasta por el mismo triunvirato. Pero eso cambió cuando llegó el control de los partidos políticos. Ahí comenzaron a aparecer los tigres como regidores, como gobernadores. En Baní el primer gobernador después de la muerte de Trujillo fue el dueño de una compraventa. Ahí cierro el capítulo. Ahí cierro el capítulo. Bueno, don Sergio, lamentablemente creo que la semana que viene vamos a tener que abordar este tema porque es un tema decisorio, es un tema importante para la comprensión
de lo que ha devenido la sociedad en la apertura y la democracia. Víctor Villegas tenía esa obra exquisita en el cultivo de género de la poesía en la literatura nacional, como es Sueño y Realidad, dedicada a la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, donde analiza ese fenómeno de la frustración que sintió una generación en ver cómo devino la sociedad 5 décadas después de la desaparición física de Trujillo. Y yo creo que nosotros, independientemente de lo que sea la sociedad dominicana, tiene que abocarse al adesentamiento de sus instituciones. Actualmente estamos en un momento muy delicado. Ha venido ese aviso del Departamento de Estado, hay una convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que las autoridades nacionales deben entender lo delicado del momento histórico en que nos encontramos en este contexto, que es sumamente importante para la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Solamente me resta ya en el crepúsculo de este programa darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que este hábitat geográfico sea más apto para la vida humana, como fue el sueño pristino, puro, inmaculado de ese gran patriota que fue mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que muchas veces es ese sueño, esos ideales de ese patriota es que me hace a que yo siga continuando como hago en televisión y como arando en el desierto, porque muchas veces uno siente que estamos arando en el desierto. Buenas noches, don Sergio Germán Medrano.